Ataque inminente. Estados Unidos e Israel comenzarán de forma inminente un nuevo ataque militar contra Irán. De acuerdo a los grandes medios occidentales, el ataque ya aparece decidido por el presidente estadounidense Donald Trump y el premier israelí Benjamin Netanyahu. Sin embargo, en esta oportunidad, la respuesta de Irán podría desencadenar una guerra de consecuencias impredecibles e incluso una eventual reacción nuclear por parte de Israel. Tensión máxima en Medio Oriente. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 320 de Demoliendo Mitos Charlas, completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Recuerden además acompañarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Y recuerden también acompañarnos en nuestro canal de Patreon, inaugurado hace apenas 2 semanas y con más de 1000 suscriptores ya en este momento nada más. Al otro lado de la pantalla y al otro lado del continente europeo, desde Madrid, España, nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, querido, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, estamos aquí tirando, es decir, en estos fríos invernales, que no son fríos realmente, pero que a mí, para mí frío es todo lo que sea por debajo de 25 grados es frío para mí. Pero bueno, vamos tirando, todavía no tenemos ratitas, estamos a la espera, quiero decir, o sea, todo se andará, supongo, no queremos quedarnos por detrás de los alemanes. Y bueno, como bien señalas, pues desgraciadamente en ese espectacular inicio de año que hemos tenido, recordemos, yo soy muy pesado, ya lo saben todos, el 2026 iba a ser peor o va a ser peor que el 2025 y tal, pues mira, toma. Y esperando pues eso, lo que todo el mundo da, o sea, hasta el más escéptico, hasta el más optimista de los optimistas en el mundo mundial, sabe, o sea, es consciente, reconoce que va a haber una guerra entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, la segunda parte de la guerra de los 12 días. Aquí las diferencias es si va a ser ahora mismo, hoy, si va a ser mañana, si va a ser este fin de semana, si ahora lo que van a hacer va a ser una cosa así, un poco de cara a la galería y tal, y están preparando el ataque fuerte para un futuro no lejano. Pues esto es lo que estamos discutiendo, pero no que el que va a haber guerra está claro. Esto lo tenemos clarísimo todos. La pregunta por el cuándo, no por el sí, ¿verdad? No. Efectivamente. La pregunta relativa a si comenzará un ataque, sino la pregunta relativa al cuándo comenzará un ataque. Así es. Ahora bien, Fernando, antes de presentar los indicios de un ataque inminente, ¿por qué esta necesidad de Estados Unidos e Israel de acometer nuevamente a Irán? ¿Por qué esto del sí o sí? ¿Podrías presentar en un pequeño resumen el porqué de esta obsesión con Irán? Hombre, hay muchas razones, muchísimas. La principal, no olvidemos una cosa. Trump, con su retórica y con sus bravuconadas permanentes, este hombre no descansa, es decir, pues nos tiene un poco aturdidos, ¿no? Muchas veces y tal. Pero no olvidemos, lo que estamos viendo con Trump es una fase distinta del imperialismo norteamericano. Es decir, una estrategia distinta a la que tenía Biden. Biden se centró, o los demócratas, porque Obama también lo hizo, se centró fundamentalmente en atacar a los rusos para debilitar a los chinos, y esto lo explico muy rápidamente, es decir, a ver, es un objetivo en sí mismo, ¿no? Desde la desaparición de la Unión Soviética, pero no olvidemos que ni Rusia, ni Irán, ni ningún otro país le va a quitar el puesto de hegemón mundial a Estados Unidos. El que se lo va a quitar, el que se lo está quitando ya, es China. Entonces, el objetivo último siempre es China.
Yo utilizo una frase que aquí utilizamos mucho y tal, por el antiguo Imperio Romano y tal, y bueno, por la importancia que ha tenido siempre Roma, que hay una frase famosa que dice, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, pues yo digo, todos los caminos conducen a China ahora. Es decir, da igual el que cojas. Entonces, China tiene, como todos, fortalezas y debilidades. Ahora mismo está ese triángulo mágico, que digo yo, que controla Asia, que es Rusia desde Europa, es decir, desde la Rusia europea, Bielorrusia, etcétera, hasta Corea del Norte, es decir, domina todo el norte de Eurasia, prácticamente, pero sobre todo de Asia. Luego tenemos a China, que controla el sudeste asiático, más o menos, o que tiene capacidad de intervención en el sudeste asiático. También podría hacer intervenciones en el sur de Asia, pero ahí, ahora mismo, como hay unas buenas relaciones con la India, no hay, en principio, problemas. Y luego tenemos Irán, que controla Oriente Medio. De hecho, hay que decir que, claro, esto lo podemos decir con la retrospectiva actual, ¿no? Viendo lo que ha pasado. Seguramente la mayor derrota de Estados Unidos, visto lo que luego ha pasado durante toda la Guerra Fría, no fue la de Vietnam, ni de lejos. Fue la pérdida de Irán. Irán controla Oriente Medio. Así de claro. Es decir, la pérdida de un Irán que estaba en manos del Shah, que era un aliado inquebrantable de Estados Unidos, fue un desastre. De hecho, y esto es más o menos sabido, la jugada de la CIA y de los también, como no, de los británicos, ante una multitud, porque cuando derriban al Shah hay un montón al Shah de Persia hay un montón de grupos, entre ellos los comunistas, que tenían mucha fuerza, y a ver, las cosas como son, el Ayatollah Khomeini no estaba refugiado, pues yo qué sé, en la Unión Soviética, estaba refugiado en Francia, que no era precisamente antioccidental. Quiero decir, y lo que está más o menos claro es que prefirieron una revolución islámica a un Irán más o menos comunistoide, y apoyaron al Ayatollah Khomeini. Luego les salió mal la jugada, como suele pasar muchas veces con Estados Unidos, y se encontraron con que estos eran ferozmente anti-norteamericanos. Pero bueno, pero es, como digo, controlan Oriente Medio. Es decir, si quieres hacer algo, si quieres dañar a China, tienes que controlar Irán. ¿Por qué? Pues porque Irán, aparte que tiene la llave del estrecho de Hormuz, te la puede cerrar cuando quiera, y es que es uno de los grandes suministradores de petróleo chinos. No lo olvidemos. Es decir, las inversiones chinas en Irán son muy potentes. Ellos hicieron un acuerdo hace unos años, por 25 años, en los que los chinos se comprometían, a cambio de una serie de concesiones de los iraníes, a invertir 400.000 millones de dólares en Irán. Quiero decir, Irán es clave. Digo, es coger un mapa y que se ve enseguida. La caída de Irán es un desastre, tanto para Rusia como para China. Y es quitarse por fin el gran enemigo para Israel. También para Estados Unidos, pero para Israel. Entonces, Irán es clave. Y además es la parte débil, porque tanto Rusia como China son potencias nucleares. Irán no. O sea, te puedes meter con Irán. Con China y con Rusia te puedes meter indirectamente, pero no directamente. Aquí sí, porque no hay peligro de que... Bueno, hay otros peligros, ¿no? Hay peligros, pero bueno, esto habría que verlo, esto es más complicado. Tampoco yo soy un experto, pero es decir, una intervención en Irán potente provocaría un desastre petrolífero de mucho cuidado, que afectaría a China. Ojo, pero porque todo el petróleo ya no solo de Irán, sino de Oriente Medio, tendría muchas dificultades para ir hacia China. Aparte que eso subiría los precios del petróleo. Veríamos durante cuánto tiempo, pero ¿y esto puede convenir a Estados Unidos o no? Pues en parte sí, en parte no. Que suban los precios del petróleo, habría que ver hasta cuánto suben, pero favorecen una mayor rentabilidad para los campos petrolíferos de la fracturación hidráulica, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero tiene como consecuencias es que la factura, salvo que lo subsidien o hagan alguna cosa de estas, la pagaría en última instancia el consumidor de petróleo, es decir, el señor que tiene un coche y que tiene que ponerle gasolina. Y esto es un tema tabú
en Estados Unidos. En Estados Unidos puedes hacer lo que te dé la gana, lo puedes maltratar a los norteamericanos como quieras, pero no puedes subir el precio de la gasolina, porque se te rebelan. Y las elecciones las pierdes, vamos, por goleada. Fernando, recapitulo los puntos más importantes de tu análisis. ¿Por qué Estados Unidos e Israel quieren comenzar un ataque contra Irán nuevamente? Por un lado, presentabas la cuestión del imperialismo descarado de los Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump. ¿Sí? Sí. Ataques por doquier, Venezuela, Irán, Groenlandia, Yemen, sí. Lo de Groenlandia va a ser una cosa cómica, pero de lo más divertida. Pero bueno, sí. En segundo lugar, la cuestión de la confrontación global entre Estados Unidos y China a través de Irán. Acometerían a China, uno de sus principales proveedores y un socio estratégico en la región, además de socio de Rusia también. En tercer lugar, el control de Medio Oriente, controlando a por lo menos el más díscolo de los países del Medio Oriente, si no el único díscolo, por lo menos el más díscolo de todos. En cuarto lugar, presentabas la cuestión de Israel, el hecho de que en Irán aparece el centro de la oposición al Estado de Israel a través de los múltiples aliados de Irán en Gaza, en Líbano, en Siria hasta hace poco, en Irak, etcétera, etcétera. Y quizás no presentaste, pero recuerdo sí que en otras oportunidades sí referenciabas la inminencia de las elecciones de medio término en Estados Unidos, lo cual genera una situación de apremio para Estados Unidos, o más concretamente para el presidente Trump, porque muy probablemente en esas elecciones el partido de Trump, el partido republicano, va a abandonar la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso y por ende ya no va a poder determinar la política exterior estadounidense tan libremente como ahora con el control de ambas cámaras. Esto genera también premura, ¿sí? Claro, y necesita correctamente, triunfos. Fernando, o algún Sí, elemento más? no. Y mira, ahora recordaba también otra cosa añadida, y es que, a ver, una de las cosas que ha dicho Trump muchas veces, que lo dijo en la campaña electoral y luego lo ha vuelto a repetir ya como presidente, es no me toquen el dólar. El dólar es sagrado, no me lo toquen. Es decir, de hecho, fíjate, una de las cosas que están soltando por ahí es que dicen, bueno, ahora después del secuestro de Maduro y de tal, dicen, bueno, ahora vamos a echar a los chinos de Venezuela. Y dice, bueno, a lo mejor no los echamos, los dejamos que sigan explotando esto y que se gasten ellos el dinero en explotar, vamos, mejor dicho, en poner en explotación, que no es lo mismo, por ejemplo, la faja del Orinoco, etcétera, y todas estas cosas, pero con una condición, que lo paguen en dólares. Es decir, no en yuanes, como se iba a hacer, o como se estaba haciendo. Es decir, esto también puede ser una cosa, es decir, nos metemos con Irán. Mira, al final la concesión fundamental que nos tenéis que dar, que tenéis que hacer, es que a partir de ahora, otra vez en dólares, no en yuanes. Y esto lo pueden extender también a otros países como Arabia Saudí, que ya una parte del petróleo que le vende a China lo está pagando, lo están pagando los chinos en yuanes. Es decir, esta es otra... Bien. La cuestión del dólar, sin dudas, representa una de las dimensiones de la disputa por la hegemonía global. La hegemonía estadounidense presenta entre sus múltiples columnas el dólar como una de ellas, el dólar como moneda de reserva, el dólar como moneda de intercambio para los insumos básicos energéticos como el petróleo. Eso está desapareciendo porque los países petroleros, como por ejemplo en Venezuela o Irán o Arabia Saudita, están comenzando a comercializar su petróleo en otras monedas, por sobre todas las cosas en yuanes, con China, y Estados Unidos quiere restablecer la primacía del dólar en el marco de su disputa con China. Bien. Presentemos ahora, Fernando, los indicios concretos de un análisis, de un ataque inminente. Comencemos por la propia prensa estadounidense. Washington Post, de hace unas horas,
Estados Unidos retira algunas fuerzas de Oriente Medio mientras Trump considera atacar a Irán. El Pentágono ha comenzado a retirar tropas y equipos de la base aérea de Al-Udeid en Qatar, haciendo eco de las medidas tomadas antes de los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares de Irán en junio. Recordemos, la última vez, antes de los ataques, efectivamente Estados Unidos comenzó el retiro de sus tropas de la base militar de Al-Udeid en Qatar como anticipo a una represalia iraní. Esta es la situación actual, retiro de tropas estadounidenses de ese lugar. ¿Qué más? Por acá, Reuters, Estados Unidos, medio estadounidense, una vez más. Ahora sí, el español. Irán advierte de represalias si Trump ataca a Estados Unidos, retira parte del personal de sus bases. Lo misma información, todas las señales indican que un ataque estadounidense es inminente, afirma un funcionario militar occidental. Estados Unidos retira parte de su personal de bases en Medio Oriente como medida de precaución. La evaluación israelí prevé una intervención estadounidense, aunque no está claro el momento ni el alcance. El aparato de seguridad iraní sigue en control, según un funcionario occidental. Las protestas han supuesto el mayor desafío para las autoridades iraníes en años. Reuters, medio estadounidense. Ahora, autoridades estadounidenses, como por ejemplo esta de aquí. Esta organización perteneciente a la Secretaría de Estado, conocida como TravelGov, ¿sí? No recuerdo exactamente el nombre de esta institución perteneciente a la Secretaría de Estado, encargada de las advertencias a los estadounidenses viajando por el mundo, presenta lo siguiente de hace unas horas. Irán, los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irán ahora, consideren partir por tierra hacia Turquía o Armenia si es seguro hacerlo. Las protestas en Irán continúan en aumento, continúan las medidas de seguridad reforzadas, los cierres de carreteras, las interrupciones del transporte público y los bloqueos de Internet. El gobierno iraní ha restringido el acceso a las redes móviles fijas y de Internet nacional. Las aerolíneas continúan limitando, cancelando vuelos hacia y desde Irán. Varias han suspendido sus servicios. Más información en la embajada estadounidense en Irán. ¿Sí? Esto también de hace poquito. Sí. Falso lo de las protestas en aumento. Las protestas fueron desactivadas, pero aquí, lógicamente, no solo presentan el anuncio de salida o la advertencia de salida, sino que además van machacando el avispero de a poquito para generar un clima de situación, naturalmente. Bien, más indicios. Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, aquí el día de ayer diciendo lo siguiente a la prensa. Atención. Airstrikes off the table in Iran, and does he believe there's a potential path to end the protest there without military action? Señora Caroline Leavitt, ¿están fuera de la mesa los ataques contra Irán o aún no? ¿O están como o son una de las opciones consideradas por el presidente? Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and Bueno, si hay algo en lo que el presidente Trump es bueno, es en mantener todas las opciones sobre su mesa. Strikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Y para el comandante en jefe Trump, los ataques son una de las posibles opciones. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving. La opción diplomática es siempre la primera para el presidente, como lo dijo ayer él mismo en una conferencia de prensa. Privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, el presidente tiene intenciones de explorar la vía diplomática, sin embargo,
pero también ha mostrado que no tiene miedo de usar la opción militar si lo considera necesaria. Bueno, un poquito para un lado. A ver, permíteme una nota cómica dentro de la gravedad del tema. Ayer hizo una declaración nuestro querido, admirado canciller Merz, de estas canciller que nos deja a todos patidifusos. Dice, el régimen iraní, la República Islámica, está efectivamente acabado. Creo que estamos viendo los últimos días y semanas de este régimen. Cuando un régimen solo puede mantenerse en el poder a través de la violencia, ha llegado de facto al final. No sé si está hablando del mismo. Pero bueno. El régimen alemán, sí. Sí, del régimen alemán. Pero bueno, estas cosas que nos dice Merz, que bueno, en fin. A ver, esto lo ha dicho desde la India y tal, una cosa patética. Pero lo que sí estamos viendo, efectivamente, es decir, a ver, entre los alemanes, que la Lufthansa y tal ya han dicho que están anulando vuelos, estas cosas, hay muchos indicios, ahora iremos repasando algunos de ellos, de que efectivamente los norteamericanos van a hacer algo, pero esto en los próximos días, hoy, mañana, pasado, el fin de semana, pero los indicios son contradictorios. ¿En qué sentido? Tenemos muchos indicios de estos, de que va a pasar algo, pues que los israelíes están desplegando, bueno, o redesplegando, aumentando el sistema de protección de la cúpula de hierro, etcétera. Vale, esto puede ser un indicio. Que los saudíes, cataríes y Omán, tú fíjate, que tres, esto parece así, va, si son árabes, sí, pero no. O sea, son árabes, pero a ver, Omán, un país neutral que nunca está, ni siquiera forma parte, si mal no recuerdo, del Consejo de Cooperación del Golfo y que ha sido un gran mediador entre diferentes partes. Es decir, se lleva bien con los iraníes, por ejemplo. Qatar, hermanos musulmanes, terrible, malísimo para alguien como los saudíes, sus enemigos. El wahabismo de los saudíes está enfrentado históricamente a los hermanos musulmanes y viceversa. Bueno, Qatar tiene razones porque el principal campo de petróleo que tienen Qatar es compartido con Irán, es el de Fars y es el mayor del mundo. Luego, si esto arde, Qatar se va a la porra. Además, Qatar tiene la principal base, la de Al Ubaid, mal pronunciado, la principal base norteamericana en toda la región donde está el cuartel general, ¿no? El comando central para toda esa región. Que tenemos, digamos, informaciones variopintas que están diciendo que se está evacuando, que se están yendo los norteamericanos de la base. Bien, pues estos tres, que ya digo, cada uno de su padre y de su madre, están ahora mismo protestando y moviendo todos los hilos frente a Estados Unidos para decirle, no ataque usted Irán. Es decir, se han posicionado de parte de Irán, por intereses propios, evidentemente, no porque, pero vamos, no ataquen tal, y porque saben que esto sea un caos. Y luego tenemos a los emiratíes, que ahora están enfrentados con los saudíes, que estos sí apoyan a los israelíes y por lo tanto a los norteamericanos, para que veamos un poco el lío que tenemos allí. ¿Qué más señales tenemos? Bueno, muchas notificaciones de gobiernos diciendo a sus diplomáticos que se vayan de Irán, no sé qué, o de los países en la región ante un previsible incremento de las hostilidades, etcétera. De lo que nos viene de la Casa Blanca, pues hay que tener mucho cuidado porque Trump está diciendo todos los días cualquier cosa y además dice una cosa y su contraria. Y además, no olvidemos, Trump miente mucho. Es decir, que además es una estrategia cuando quieres encubrir una operación. Trump está constantemente diciendo, no, vamos a atacar Irán, no sé qué, como estaba diciendo, constantemente vamos a atacar Venezuela y tal. Y otra cosa que tenemos que tener en consideración, que también lo hemos visto en Venezuela. O sea, no llegó un día Trump y dijo, uy, voy a atacar Venezuela, me he levantado con el pie izquierdo y estoy enfadado. No, ¿qué hizo? Una de las cosas que hizo antes es, durante varios meses de despliegue de la flota, de la aviación y tal, hacer amagos de ataque que no fueron ataques. Es decir, que si mando aviones de guerra electrónica, que si hacen despegar a estos, que si fuerzas especiales del buque de asalto anfibio Iowa están haciendo no sé qué, que si declaro esta zona, esta región aérea a una nota y tal, y la declaro que no huele nadie por aquí porque puede pasar algo. Esto forma parte del engaño. Es decir, haces amagos que realmente no son hasta que llegan que sí es, pero no saben, así desconciertas a tu enemigo que no sabe cuándo es el bueno, el de verdad. Esto también puede ser parte de esto. Es decir,
amagos. Aquí, Fernando, el Wall Street Journal confirmando tu análisis. Rivales iraníes del Golfo advierten a Estados Unidos contra un ataque a Teherán. Arabia Saudita lidera la iniciativa para persuadir a Washington de no intervenir. Bien, y por aquí, a propósito del propio Donald Trump, estas sus palabras del día de ayer en su inefable red social Truth. Sí. Patriotas iraníes, sigan protestando, tomen el control de sus instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores, pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. MIGA, make Iran great again. MIGA, como las migas del pan, Fernando. Efectivamente, a ver, me gustan más las migas comestibles que las migas de Trump, pero bueno, dicho esto... Sí. Cuando alguien diciendo algo sobre Estados Unidos, él indignado por los ataques contra su persona, contra los Estados Unidos, las intervenciones. Ahora, él puede sobre cualquier cosa llamar a la revolución en cualquier país, a cometer una invasión. Él puede lo que quiere, pero el resto... Estamos ya en la fase terminal del imperio en la que ya no hay tiempo para mascaradas y para encubrimientos, ya directamente, pues eso, atacamos y ya está, sin más. Y encima la personalidad de Trump, que es absolutamente egocéntrica y narcisista, pues es que ya Trump, Estados Unidos es Trump. Es decir, según su punto de vista. Pero hay algo importante de las famosas manifestaciones que hay que decir. Trump sigue con esto de que va en ayuda y tal, no sé qué, pero bueno, es decir, estas manifestaciones que efectivamente han sido muy importantes, a ver, hay que matizar, porque aquí hay varios elementos. Por una parte, tenemos que la mayoría de las personas que protestaban por una situación económica lamentable. Ahora analizaremos por qué tienen una situación lamentable y por qué protestan. Es decir, pero vamos, y luego hay el grupo de agentes del Mossad, se han cogido un montón, que estos no es que hayan protestado, es que se han liado a tiros, cócteles molotov, etcétera, etcétera, para intentar caotizar y que hubiera un ciclo de acción-reacción. Es decir, estos se pelean a tiros, tal, matan a policías, han matado bastantes policías y tal. Por lo tanto, el Estado responde con una represión fuerte, esto te conviene, con lo cual tú sigues matando gente y incendiando mezquitas y tal, que también ha habido de todo, para que el Estado al final reprima y al reprimir, digamos que no distingue bien, y esto es muy normal, entre los que están haciendo la protesta porque están pagados por el Mossad y son agentes del Mossad, y de los que están protestando por allí porque están protestando por la situación económica. Esto es una cosa de libro, de manual, ¿eh? Bueno, hay que decir, vamos primero con los que protestaban por la situación económica. No es la primera que han tenido Irán. Ha tenido muchas y muy grandes por estos motivos. ¿Y por qué? Porque en Irán se dan las siguientes circunstancias. Un país que lleva ya tropecientos años con embargos, bloqueos, de todo. Es decir, con sanciones de todo tipo y condición, que la han echado del sistema SWIFT interbancario, de intercambio de información interbancaria. Es decir, con lo cual eso hace que tenga muchos problemas económicos, tal cual. Y además, no es una cosa nueva, lleva muchos años así. Bueno, a ver, las primeras sanciones se las pusieron nada más triunfar la Revolución Islámica. Es decir, lo han ido aumentando. Y esto afecta. Luego también hay que decir, porque hay que decirlo todo, a ver, la gestión económica que ha hecho el actual gobierno y anteriores ha sido pésima dentro de esas circunstancias. Es decir, de hecho, ahora mismo hay un ministro de Economía que es un neoliberal de estos en plan Chicago Boys, Escuela de Chicago, y que ha hecho una serie de movimientos que ha sido un desastre. Es decir, la gestión económica ha sido mala, en general. No es solo de este gobierno, sino de los anteriores. Y esto, la culpa, o sea, vale, estás en unas circunstancias muy difíciles, pero si encima tú lo empeoras, pues mala cosa. Luego tenemos otro elemento añadido más, y es que, a ver, hay una parte importante de la población, especialmente en Teherán y en las grandes ciudades, que está las cosas como son. Yo sé que esto va a ser polémico. Está hasta las narices
de la teocracia iraní. Y estos no es que estén a favor de Estados Unidos ni del Shah. Bueno, del Shah, del hijo del Shah y tal. No, que esto es un delirio. Propaganda, es decir, no. Pero están hartos de una teocracia que les impone un montón de cosas, como todo el tema del pañuelito, de tal, etcétera, con una policía de la moral que ha sido tremenda. Las cosas como son. Es decir, y durísima. Y que están hasta las narices de eso. Es decir, siguiente elemento, y esto es importante, la élite que se ha terminado consolidando en Irán, aunque hay de todo, pero la élite que se ha terminado consolidando tiene al menos dos grandes características. Una es que es extraordinariamente corrupta, las cosas como son. Es decir, los guardianes de la revolución, que son los que controlan la economía en general, son un cuerpo muy especial, un cuerpo militar muy especial. En Irán tenemos dos cuerpos militares, el ejército normal y corriente, que tiene todos los países, y luego la Guardia Revolucionaria, que es la que realmente parte del bacalao y la que manda. Es decir, bueno, pues es que estos, a través de fundaciones, controlan buena parte de la economía porque son propietarios de empresas. Quiero decir, es que esto es algo que no es normal en otros sitios. Controlan buena parte de la economía. Por lo tanto, concesiones, es decir, bueno, una serie de cosas donde hay mucha corrupción. Una más añadida, y esto tampoco se suele contar, es que allí hay una quinta columna brutal. Y no solo la quinta columna de los agentes del Mossad que están provocando, pues eso, protestas y tal, y exacerbándolas, o aquellos que están infiltrados y que saben la ubicación de políticos generales y tal, y hacen que sea posible una decapitación, como vimos en la Guerra de los 12 días, de buena parte del establishment. No, es decir, hay más que eso. Es decir, hay una parte del propio élite, de la propia élite política, económica, militar, etcétera, de los guardias revolucionarios, que es pro-occidental, pero hasta unos niveles que la gente ni imagina. Y yo siempre pongo, porque me acuerdo, es decir, el caso del hijo de Jamenei, que en principio era un candidato a sucederle, pero que ya aparentemente está descartado. ¿Por qué? Porque es un tipo que tiene inversiones en la City de Londres. Es decir, que se supone que son enemigos. Es decir, bueno, pues esta gente está deseando reconciliarse con Estados Unidos. Estamos hablando del hijo del guía de la revolución. O sea, no estamos hablando de Perico de los Palotes. Todo esto se junta para que estas protestas que ha habido, que tienen su origen en el bazar, para que nos entendamos, es donde se hace el comercio mediano, no el comercio de macroempresas iraníes, sino el comercio, digamos, de la clase media alta. Bueno, pues allí es donde se han iniciado las protestas debido a, ya digo, una política económica que ha provocado que se dispararon los precios, en fin, desastrosa. Eso se ha extendido. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, ya digo, que todo esto, la corrupción, el tema de la represión cultural y social, a ver, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las mujeres, aunque tienen unos derechos que no tienen ni tendrían, no, ni locos, en los países como Arabia Saudita, por ejemplo, van a la universidad y, de hecho, hay más universitarias mujeres que hombres, pero en clases separadas. Quiero decir, y además, luego están muy sometidas a sus maridos, desde el punto de vista legal. Aunque pueden divorciarse y cosas de estas y tal, pero en la práctica las cosas se complican mucho. Quiero decir que no olvidemos que es una teocracia lo que tienen allí. Y toda esta gente se ha sumado a las protestas. Las protestas, ya digo, ahora mismo ya han cesado. Las últimas protestas han sido de apoyo al régimen y por lo tanto, pues ya han finalizado. Con lo cual, esto de que traen que la ayuda va en camino, pues puede que vaya en camino, pero ha llegado tarde. El séptimo de caballería, en este caso, no ha pasado como en las películas de Hollywood, que llega para acabar con los indios en el último momento. No, aquí si llega, ha llegado tarde, porque las protestas ya no sirven. De hecho, lo que se ha estado contando durante todas estas protestas que empezaron a finales de diciembre es que tanto Israel como Estados Unidos han estado monitoreándolas muy de cerca
y se han estado pensando muy mucho intervenir directamente más allá de lo que estaba haciendo el Mossad, la CIA, etcétera, sobre todo el Mossad, es decir, intervenir más directamente, aprovechar las protestas para hacer ataques ya militares puros y duros. Al final no lo han hecho. Y ahora, si quieres, entraremos por... Sí. Bueno, podemos adelantar una cosa, es que estas protestas son fundamentalmente, ya digo, que pueden ser antirrégimen iraní, pero no son pro Estados Unidos. Esto hay que dejarlo claro. El nacionalismo iraní es muy fuerte y uno puede ser opositor y estar en contra de... Opositor interno, no los que están en Washington, que son de risa. Es decir, opositor interno a las políticas que está haciendo el actual gobierno o la teocracia que manda, etcétera, pero lo que no están a favor es de que Estados Unidos le bombardee, les invada y provoque un cambio de régimen. Esto hay que dejarlo claro. Ese es uno de mis puntos, Fernando. Mis amigos iraníes, y yo con varios amigos iraníes aquí, con distintas posiciones respecto al régimen iraní, a favor, en contra, posiciones intermedias. Ahora, todos ellos, en el momento de los ataques israelíes, incluso los más críticos del régimen iraní, reaccionaron en línea con el gobierno iraní, porque para ellos los problemas de los iraníes deben determinarlos los iraníes. Muy, pero muy nacionalistas en ese sentido. Por otro lado, efectivamente, este régimen representa una teocracia, ¿sí? Presenta una estructura legitimada alrededor de Dios y de una figura religiosa. Ahora, en el contexto de Medio Oriente, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, si no de antes, las opciones en este momento aparecen entre teocracias o monarquías, por lo general. Teocracia como la iraní, monarquía, aunque una monarquía teocrática también como en Arabia Saudita, y no mucho más que eso, porque cuando aparecía la opción de un tercer régimen político bajo la forma de democracias nacionalistas, como el último gobierno democrático en Irán, derrocado en 1953, los propios británicos y los propios estadounidenses determinaban su derrocamiento para establecer o bien monarquías o bien teocracias afines a sus intereses, porque los gobiernos democráticos nacionalistas siempre querían una cosita: la nacionalización de los recursos petroleros, y ninguno de las grandes potencias convalidaba eso. Entonces, esto que dices, de acuerdo con toda la crítica a la teocracia. Sí, pero esto que dices es... establecen ellos. Esto que dices los gobiernos democráticos. Es muy importante, es decir, porque claro, aquí parece que las cosas vienen del cielo, ¿no? Y tal. Pues no, es decir, es muy importante. ¿Por qué? Porque, como tú bien decías, es decir, hay un problema. Bueno, primero, el caso de Mossadegh, que además son papeles que ya están desclasificados, es decir, que esto ya no es... no, si tenemos los documentos, es decir, y los británicos y los norteamericanos se cargaron el régimen, la democracia de Mossadegh, es decir, y llevaron al padre del Shah, implantaron una monarquía antidemocrática. Es decir, esto que quede claro. ¿Por qué? Porque Mossadegh tuvo la osadía de nacionalizar el petróleo. Y claro, esto como que no. Además, hay que añadir a esto otra cosa muy importante, que nos han ido vendiendo, especialmente de los atentados del 11 de septiembre en adelante, pero que el mundo islámico es que son todos yihadistas. No. Y requete que no. Es más, quienes han estado impulsando el islamismo radical, intolerante, bien sea de los wahabíes o de otros, es decir, bien sea de Al-Qaeda, bien sea, Al-Qaeda ya sabemos que la creó Estados Unidos, pero bueno, de todos estos ha sido Estados Unidos, fundamentalmente a partir de los años 70. No olvidemos que cuando se hace la guerra con Irán, con Afganistán, y Estados Unidos apoya, dentro de los muchos grupos que había por allí pululando, apoya a los más impresentables de los impresentables, apoya a los equivalentes a los talibanes, a los intransigentes, no apoya a los moderados. Es decir, a eso se los carga. Y lo que hace en los años 70 es un doble acuerdo. Recordemos,
Monarquía saudita, absolutamente intransigente, brutal, donde las mujeres están marginadas, ¿no? Lo siguiente, es decir, y otras muchas cosas donde cortan cabezas. Allí claro, me hace mucha gracia, ¿no? Esto no se sale, pero allí las penas de muerte es eso, cortando cabezas. Este año no sé cuántos se han cargado, si unos 400, una cosa así, oficialmente. Cortando cabezas por mil y un cosas, Luego tienen penas tan estupendas y extraordinarias como latigazos, ¿no? Yo me acuerdo del caso de un pobre youtuber al que le condenaron a 1000 latigazos. Claro, a cualquiera, aunque sea Superman, te dan 1000 latigazos y te matan. No llegas a los 1000 latigazos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? En fin, puntos suspensivos. Pues distribuir esos latigazos a lo largo del tiempo para no matar al tipo. Entonces, le daban 100 latigazos por mes. Lo recuperaban y otros 100 latigazos, que es una cosa, digamos, muy humanitaria por parte de los saudíes. Muy humanitaria, ¿no? Una consideración que tienen. Bueno, pues estos y otros muchos parecidos. Pero estos en concreto, no olvidemos que cuando Nixon se carga el patrón oro, dice, uy, aquí tengo que anclarlo a algo porque si no vamos mal. Aquí lo anclo a algo que es fundamental para todo el mundo, la energía. ¿Y a qué cosa? ¿Al carbón? No, al petróleo. ¿Y quién es el principal exportador en ese momento del petróleo? Los sauditas. Lo creamos el petrodólar y apoyamos todos los movimientos más radicales, más salafistas, más yihadistas que podamos encontrar. Y han fomentado ellos el yihadismo en todos los sitios, o sea, las versiones más intransigentes. Y pongo un ejemplo actual de lo contrario, para que la gente no tenga esa impresión de que todos los musulmanes son fanáticos yihadistas que lo que quieren es cortarle la cabeza a los cristianos, que es lo que nos están vendiendo. Y se llama Burkina Faso. En Burkina Faso hay un gobierno, el de Ibrahim Traoré, musulmán, porque la mayoría de la población es musulmana, pero hay una minoría importante cristiana. Los cristianos allí no tienen problemas, los defienden de los yihadistas y la tolerancia es absoluta. Es decir, ojo, este Islam tolerante es el que Estados Unidos ha encargado de cargarse o cargárselo constantemente en todos los lugares y apoyar justo lo contrario. Por eso tenemos lo que tenemos. E incluso el panarabismo, claro. Fernando, el claro. panarabismo secular. Por ejemplo, el propio Hamas, creación de Israel en contra de la OLP y de Al-Fatah, panarabista y secular. Bueno, en otro contexto, el ataque de Estados Unidos al Partido Comunista Afgano a través de la financiación de los talibanes en Afganistán. Otro ejemplo. El ataque contra Saddam Hussein, contra el basismo, tanto el iraquí con Saddam Hussein y el régimen de los Assad, no democráticos, sí, pero con tolerancia religiosa, atacados o bien directamente por Estados Unidos o bien por los grupos islámicos financiados por Estados Unidos. En todos lados, los regímenes existentes responden a la desestabilización de cualquier proyecto nacional y popular en esta región derrocado por Estados Unidos porque esos proyectos políticos quieren el control de los recursos para sus pueblos. Y Estados Unidos, y antes Reino Unido, no convalidan esto de ninguna manera. Entonces, por eso digo que, claro, en ese sentido, Irán es un freno al imperialismo norteamericano, anteriormente británico, el actual Irán, digo, y es la espina clavada en el imperio en Oriente Medio. Es decir, la gran espina. Entonces, desde ese punto de vista, sí que hay una lucha antiimperial, que en este caso está representada por Irán, y que lo decíamos aquí con el tema de Venezuela, cuando sacan este tipo de argumentos estúpidos, es que eso no es una democracia. Bueno, para empezar, no está Occidente ahora mismo en muchas condiciones para ir repartiendo carnés de democracia a unos países y otros. No estamos en esas condiciones, No estamos en nuestro mejor momento, y si no, que se lo pregunte la von der Leyen y cómo manipula, apaña y se carga elecciones como en Rumanía. O sea, que no estamos para eso. Pero es que además hay un principio básico, elemental, que nos puede gustar un país, si es democrático o no democrático, un régimen del tipo que sea, da igual, pero es que es el principio
de la soberanía, del respeto a la soberanía de los países. Es decir, no se puede intervenir en los asuntos internos de los países. Es decir, esto es algo, y menos militarmente, claro. Es decir, Fernando, el te error de guste la o no. democracia, el error de la demanda de la democracia, para mí, lo cometemos nosotros, quienes Sí. queremos la democracia, pero precisamente por ingenuos, por almas bellas, a menudo realizamos exigencias de movimientos políticos sin recordar los contextos en los cuales aparecen esos movimientos políticos. El caso de Venezuela representa el más claro de todos. El régimen de Maduro no responde a los parámetros de la democracia liberal. Bueno, perfecto. ¿Por qué no? Porque yo recuerdo contra los gobiernos chavistas, sin siquiera dudas de antidemocráticos, votados y recontravotados 70 millones de veces, tanto Chávez como Maduro hasta la última elección. Yo recuerdo contra esos gobiernos golpes de Estado, claro, como lo llaman, básicamente intentonas de sublevaciones en las calles fomentadas desde afuera, ataques políticos y económicos, cuando no militares, sanciones económicas, agotamiento o estrangulamiento externo de todas las formas posibles, incluso hasta con la incautación de petroleros antes de los secuestros, la incautación del oro venezolano en Reino Unido, las reservas las reservas de dinero en Estados Unidos, Citgo también, la refinería y la cadena de estaciones de servicio venezolana en Estados Unidos. Entonces, frente a todo eso, claro, que después los gobiernos respondan ante tanta imposición imperial, que respondan a veces de manera dura y autoritaria, no aparecen en el aire, no aparece fuera de contexto, sino que responde a la situación en la cual aparecen hostigados por todos lados. Lo mismo que Cuba. Y con esto me van a caracterizar como antidemocrático. No, yo no caracterizo a Cuba como una democracia liberal de ningún modo. Ahora, ¿podría Cuba establecer un régimen político de democracia liberal con un embargo de 60 años, con Bahía Cochino, con un intento de invasión? Y queremos demasiado a veces de estos movimientos políticos acogotados por el águila estadounidense. No, es el contexto del Medio Oriente. Tenemos un ejemplo, por todos conocido, pero bueno, es decir, hay muchísimos de que Estados Unidos, y sus vasallos europeos, esto de que estamos a favor de la libertad, la democracia y los derechos humanos es pura retórica absolutamente falsable constantemente. El ejemplo de Chile, es decir, una democracia con todas sus imperfecciones, en lo que se quiera, liberal, en la que cuando estaba Allende, pues junto con algunos, con militares como Pinochet, pues organizaron un golpe de Estado porque no les interesaba la democracia, porque, oye, esto de nacionalizar el cobre, como que no. Y se cargaron la democracia, ¿y qué trajeron después de la democracia? Una dictadura. Luego, nunca ha sido un tema si esto es una democracia o es una dictadura, si me conviene o no me conviene. Si me conviene, me da igual que sea una democracia o una dictadura. Y si es una dictadura como la saudí, la apoyo porque me conviene. Y si es una democracia que no está en mi órbita, me la cargo. Otro ámbito comparable, claro. Fernando, y hoy nos van a ametrallar las mentes, las almas bellas, y nos van a ametrallar los promotores de las democracias liberales en línea con los grandes medios de comunicación. Putin en Rusia. Sí, con elementos autoritarios, más allá de eso, con un 87% de aprobación de la sociedad rusa reales, ¿sí? Pero sí, respecto a las minorías, con elementos autoritarios. Ahora, ¿cuáles las alternativas para Rusia existentes realmente? O Putin, con el 87% de apoyo y con una política soberana y muy beneficiosa para Rusia si la comparamos con los 20 años pasados, o la Rusia posterior, esa sí liberal democrática, posterior a la disolución de la Unión Soviética. Una Rusia destruida, una Rusia sometida,
una Rusia bajo el yugo de las potencias imperiales. Esas son las alternativas reales. Entonces ahora vamos a comenzar con la perorata de que Putin malo con las minorías sexuales. Sí, Putin con una política muy conservadora contra las minorías sexuales. Yo no participo de esa política. Pero ojo, es decir, bueno, que lo que han hecho lo es... acompaña el 87% de la población rusa y además esa es la situación de la cultura política rusa también. Entonces, sí, es decir, pero fíjate, esto es muy interesante lo que dices. Desde el Olimpo, muy difícil esto, como no, desde el Olimpo de la democracia, encima justo ellos, los grandes promotores de las dictaduras en el mundo. Claro, es decir, esto que dices es muy interesante, porque vamos a ver. Fíjate la doble vara de medir de las democracias occidentales liberales. Que, por cierto, ahora mismo Rusia es absolutamente homologable a lo que son las actuales democracias liberales. Por esto digo todo. Absolutamente homologable en lo bueno y en lo malo. Es decir, pero bien, tenemos Putin, que lo que hace es prohibir las publicaciones sobre la homosexualidad, etcétera, en Internet. Bien, que se puede estar a favor y contra de esto. Yo tengo amigos gays rusos. Es decir, y a mí me han contado de que allí no tenían ningún problema. Vale, no podías hacer las manifestaciones del orgullo gay, pero había un montón de locales, la gente iba, no tenían, y me contaban, no hemos tenido nunca prácticamente ningún problema. De hecho, un amigo en concreto me contaba, yo solo he tenido un problema con gente que se opusiera a la homosexualidad de una manera, digamos, violenta, pero no lo tuvo en Rusia, lo tuvo en España y los violentos eran alemanes. Quiero decir, que fueron a cascarlos. Es decir, vamos, así que, en fin, pero bueno, dices, vale, pero luego tenemos el caso de un aliado histórico de, como decíamos, de Estados Unidos, donde todos sabemos que la homosexualidad se respeta muchísimo, que es Arabia Saudí, donde si te cogen, te cortan la cabeza. Y esto no es una metáfora. Es decir, esto es literal. La homosexualidad está penada en Arabia Saudí con la decapitación. Pero esto no pasa nada, ¿eh? El movimiento woke LGTBI HJK no he visto, por lo menos en España, nunca una manifestación en contra delante de la embajada de Arabia Saudí protestando contra esto. Qué casualidad, joder, no sé. Y mira que tienen razones para protestar, pero muchísimas. Es decir, por eso digo, o sea, vale, parece que hay como una desproporción brutal entre que te prohíban publicaciones en Internet, fundamentalmente dirigidas a los niños, no a adultos. O sea, que es lo que prohibieron, por lo menos en primera instancia, de que te prohíban a poner cosas en Internet, a que te corten la cabeza, hay un trecho, pero un trecho largo. Entonces, claro, esto es la hipocresía, la doble moral, la doble vara de medir que utiliza Occidente siempre. Y esto, claro, a la gente llega un momento en que dice, mire usted, no me cuente usted esta película. Y en última instancia, está probado. Es decir, podemos tirar de la historia. Los cambios políticos en la dirección que sea, o los hacen los propios ciudadanos del país en concreto donde se producen esos cambios, o si son impuestos desde fuera, son un desastre para esa población. Pero un desastre. Y en el caso de Estados Unidos, no conozco un solo país, no sé, tendré que revisarlo, no conozco un solo país, no recuerdo ahora, en el que una intervención militar norteamericana haya traído la democracia. Ni uno. No, ¿y con qué derecho, además? ¿No? Bueno, pero es decir, pero es que encima dices, hombre, es que, vale, estos se atribuyen el derecho divino, que esa es otra, es decir, porque como ellos son los elegidos para gobernar el mundo y liderar el planeta, se atribuyen el derecho divino de que pueden hacer lo que les dé la gana. Dices, bueno, pero hombre, por lo menos van expandiendo democracia y libertad por todo el mundo. Que es todo lo contrario. Quiero decir, que dices, no, van expandiendo dictaduras, recortes de libertades por todo el mundo y empezando por su propio país. El supremacismo propio. Claro. Yo carezco de simpatías por los países con la obligatoriedad del velo islámico para las mujeres. Yo no querría eso. Pero ¿con qué derecho yo voy a establecer la supremacía de mis valores sobre una sociedad a 10.000 kilómetros de acá? Claro, pero en Irán, el velo islámico, que lo determinen los iraníes o las mujeres iraníes en todo caso.
¿Cómo Estados Unidos quiere de la abolición del velo islámico en Irán o en Hay un ejemplo. Kazajistán? Cosa de ellos, muchachos. Tenemos un ejemplo de con la idea libro. de que ellos Dios. Tenemos un ejemplo de manual. Llegan los norteamericanos a Afganistán, lo invaden, echan a los talibanes. Rigoristas, no, lo siguiente, es decir, brutales. Hacen una constitución, bueno, más o menos democrático-liberal, con algunas concesiones, que es papel mojado, que no se aplicó nunca. Estaba aprobada, pero bueno, ¿qué más da? Como la sociedad, por lo menos, sobre todo los pastunes, es decir, que son la mayoría de la población, pero en la sociedad en general, son especialmente rigoristas, lo eran antes, es decir, pues al final, después de 20 años de gobierno de los norteamericanos allí, de la OTAN, no lo olvidemos, porque al final allí se metió la OTAN entera, han conseguido, después de hacer unas elecciones democráticas, lo de democráticas es de coña, en un país que no tenía ni censo electoral. Pero ¿cómo vas a hacer unas elecciones donde el 80% son analfabetos? ¿Pero tú te crees que puedes dar el salto histórico de una sociedad medieval, que vale que sí, que usan Kalashnikov y móviles, pero ya está? Es decir, de una sociedad medieval a una sociedad postmoderna wokista, ¿estáis ciflados? Pues ¿qué pasó? Lo que pasó. Es decir, que durante esos 20 años de dominio fueron incapaces, por imposición, de cambiar la sociedad, porque las sociedades no se cambian por imposición. Y tuvieron 20 años, que no está mal, como tiempo. ¿Qué es lo que pasó después? ¿Qué es lo que pasó al final? Pues ¿quiénes sucedieron al dominio norteamericano? A los que echaron, a los talibanes. Es decir, 20 años de guerra, decenas de miles o centenares de miles de muertos para echar a los talibanes y volver a que los talibanes, a poner a los talibanes, que los talibanes ganaran. Otra vez, ¿por qué? Porque hay una parte importantísima de la sociedad que apoya este tipo de visión rigorista del Islam, que no olvidemos, como decíamos antes, ha sido fomentada por los norteamericanos en las madrasas pakistaníes en la lucha contra Afganistán. Es decir, claro, entonces dices, no, es decir, al final serán los afganos los que tendrán que evolucionar con el paso del tiempo. Tú puedes, digamos, impulsar, pero impulsar producto de una negociación, no de la imposición. Es decir, tú puedes llegar, como están haciendo los chinos, o no sé, pues bueno, pues mira, oye, venga, rebajar un poco la opresión que tenéis contra las mujeres y, bueno, que puedan estudiar y tal, y va, nosotros que estamos invirtiendo allí y tal, hombre, pues moderaros, vale, eso sí. Es decir, eso se hace en todos los lados. Quiero decir, ese tipo de transacciones, o yo te hago una concesión a cambio de que tú me hagas otra. Pero la imposición es que está condenada al fracaso. Son las sociedades las que tienen que evolucionar internamente hacia lo que sea la democracia liberal, sea el comunismo. Claro, es decir... Por eso el éxito de China, los chinos establecen vínculos económicos y políticos con todo el mundo. Los sistemas políticos de cada quien, las prácticas de cada quien, cuestiones de cada quien. Tampoco quieren los chinos la imposición sobre ellos mismos. No. Generan buenas relaciones con todo el mundo y gracias a eso pudieron, por ejemplo, reactivar la relación entre dos enemigos mortales en Medio Oriente como Arabia Saudita e Irán. Lo reactivaron los chinos. Claro, porque los chinos lo tienen muy claro y además... fuerza según sus propios intereses como Estados Unidos. Encima, el único país lanzando bombas nucleares en el mundo, invadiendo por doquier, machacando a todo el mundo y encima después desde el púlpito, no, porque no son una democracia que la democracia con Sleepy Show, con Biden, así como una marioneta senil con el Estado profundo dirigiéndolo desde arriba, o con el impresentable de Trump. Esa es la democracia, es el modelo. O que la Unión Europea de Úrsula von der Leyen es el modelo de democracia. Por favor. Pues por eso digo, es que Fernando, abandonamos. Bueno, va, sí, que es que esto ya... No, yo me dio la manta a la cabeza y digo, ¡hala, venga! Acá algunas palabras de Trump ayer sobre Irán, Fernando. A ver, vamos allá. U.S. airstrikes, if it comes to that, will have the result of protect. Uy. Se quedó colgado. ¿No? Sí, bueno, yo con el mismo... Trump se ha congelado Trump por lo de Groenlandia.
Se ha congelado. El mismo video un poquito más largo. Bueno, lo más importante de esta declaración en un ratito, con Trump diciendo lo siguiente. Por aquí, el presidente se compromete a no enviar tropas estadounidenses a Irán y responde Trump: ¿por qué habría de decírtelo? ¿Por qué iba a decírtelo? No hablo de estrategia militar con un periodista, ¿sabes? Aunque me gusta el Financial Times, porque esa periodista del Financial Times. Y nuevamente, ¿están consultando con nuestros aliados sobre Irán? ¿Qué les dicen? ¿Y por qué creen los iraníes? Y ahí Trump responde: bueno, no voy a decirte lo que nos están diciendo, pero la opción militar no está fuera de la mesa. Eso el día de ayer, una vez más. Pero fíjate la imagen, a veces una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Este señor quién es? ¿El presidente de Estados Unidos o un tipo normal y corriente de Estados Unidos que se va a ver un partido de béisbol con la gorra de... ¿Pero esto qué es? Esto ya te lo dice todo, con la gorra de USA aquí puesta. Es que parece que es un hooligan de fútbol americano, de lo que sea. Es decir, un presidente serio, uno se lo imagina viajando por el mundo con estas cosas. Es decir, por Dios, es decir... Putin quería una también, para él. Quería sí, una Putin y Xi Jinping todos los días se ponen una de China o Rusia, sí, y hacen conferencias de prensa. Pues esto te dice ya todo de lo que es Estados Unidos. Es decir, esta imagen te lo dice todo. Pero bueno, a ver, otra cosa muy típica de Trump, donde sí, pero no. Es decir, no, ya veremos lo que hacemos, no te lo voy a contar, pero ya lo vas a ver, ¿eh? Ya verás a ver que... lo que tenemos preparado, pero no te lo digo. Y, claro, eso ayer, bueno, Fernando, esto minutos nada más. Nos están diciendo nuestras representantes en Irán que los asesinatos están parando, los asesinatos de civiles están parando. Y no hay planes para ejecuciones por el momento. Me están contando eso, creo que es un paso negativo, nos vamos a averiguar más sobre el tema. Las típicas idas y vueltas antes de los ataques. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. No, a ver, nos están diciendo que las ejecuciones están parando, o nos están diciendo que las ejecuciones no están parando. ¿Qué más da? Que decir, se lo va a inventar en función de lo que le interese. Con un total descaro. O sea, que ahora me interesa que en Irán, que me están diciendo que en Irán no haya ejecuciones, aunque las haya, pues digo que no. Que me están diciendo que ahora me interesa decir que hay ejecuciones, aunque no las haya, pues lo digo. ¿Qué más da? Es decir, esto es constante en Trump. Además lo hace con mucho descaro. Quiero decir, que no sé, no... Bueno, pues me dicen que sí, que hay. No, pero espérate, que vamos a consultar a nuestros aliados europeos. Ah, los aliados europeos me dicen que no. Bueno, pues a lo mejor invadimos, pero a lo mejor no, ya lo verás. Si me está diciendo siempre todo lo mismo. Claro, también es una estrategia de confusión. Es decir, digo 1000 cosas contradictorias además y nadie sabe realmente lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, porque si estoy diciendo que voy a invadir Irán y lo contrario, que no lo voy a invadir, pues eso. Al final no estoy dando ninguna información. Pero Fernando, esto es muy de Trump. Varias cosas muy interesantes. Estos datos duros de ahora, atención a esto. El avión presidencial israelí, abandonando Israel de camino aparentemente hacia Chipre. Movimiento propio de las movidas militares en las cuales participa Israel. Nunca acometen estas acciones con Netanyahu desde Israel, sino con Netanyahu en el extranjero, evidentemente por una cuestión de seguridad, por una cuestión de distracción, por alguna razón. Esta la medida habitual antes de estas acciones. Otra más por aquí, Fernando. En la base precisamente de Qatar, la base militar
aérea de Abu Udeid. Udeid, mal pronunciada. Al Udeid. Bien. 6 aviones Stratotanker. Tanqueros. Exactamente, estos los aviones utilizados para el repostaje, ¿sí? Por lo general estos Stratotanker Boeing KC-135, aviones utilizados para el repostaje en el aire, 6 aviones en el aire cargados de combustible, aparentemente a la espera de su utilización. Otro indicio más, quizás una maniobra distractiva, pero antes de los ataques, siempre esta situación también, perdón. Y por aquí, hace un ratito, otro de los reportes aéreos, un avión AWACS, ahí abajo, en la parte inferior, esa línea azul, un avión AWACS ya en el aire también, por eso sin información, estos aviones sin registro público, pero ahí bien clarito este Bombardier Global 6000, uno de los aviones utilizados precisamente para la monitorización aérea y terrestre antes de los ataques. Estos datos duros en este momento. Mientras tanto, para mi sorpresa, recién culminada esta entrevista en Fox News, hace un ratito, una locura, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, en Fox News, hablando con el reportero uno de los impresentables de Fox News, aquí con un mensaje para Trump. Atención a sus palabras en esta entrevista. If you have a message for President Trump, who obviously is and has talked about, un segundito, Fernando, voy a acomodar un poquito más arriba nuestras cabecitas. Sí. No, la mía, yo tengo la tendencia a irme yendo para abajo y al final un día voy a acabar así y va a ser en fin, no puede ser. Bueno, un día recuerdo, Fernando, que vos mirando hacia adelante información hasta los pelos de tu nariz vistos. Por cierto, muy limpia tu nariz. Yo sorprendido. Muchas gracias. Yo intento mantener la higiene. La higiene nasal la intento mantener como puedo, decir, pero en fin. Sí. Bueno, un poquito de caragacha ahí. Sí. For President Trump, who obviously is and has talked about and is considering some kind of action to help. Si usted tiene un mensaje para el presidente Trump, quien evidentemente está considerando alguna acción para ayudar a las personas protestando en Irán, the protesters on the ground. If you have a message for him, what is the ¿tiene algún mensaje para él? ¿Cuál es? message? My message is do not repeat the same mistake that you did in June. Mi mensaje es: no repitan el mismo error que cometieron en junio. If you try a failed experience, you will get the same result. Si usted intenta una experiencia fallida una vez más, obtendrá el mismo resultado. In June, you destroyed the facilities, the machines. Saben ustedes, en junio sí destruyeron las instalaciones y las máquinas. But the technology cannot be bombed. Pero la tecnología no puede ser bombardeada. And the determination also cannot be bombed. Y tampoco puede ser bombardeada la determinación. Now, Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy. Irán está preparada para la negociación y la diplomacia. We have proved that in the past, lo probamos muchas veces en el pasado. 20 years. In 2015, in 2025, lo probamos en 2015, lo probamos en 2025 negociando. Every time, but it was the US who always escaped from diplomacy. Pero siempre fueron los Estados Unidos los que escaparon de la diplomacia. Who cut the diplomacy and opted for war. My message. Ellos cortaron, o los Estados Unidos cortaron la diplomacia y optaron por la guerra. Mi mensaje entonces es: between war and diplomacy is a better way. Entre la guerra y la diplomacia siempre es la mejor opción. We don't have any positive experience from the United States. Aunque no tenemos una experiencia positiva en este sentido con los Estados Unidos. Diplomacy is much better than war.
Pero aún así, la diplomacia es mejor que la guerra. Interesante, Igual, señor en Fox News. igualitas que las declaraciones del tipo, de un tipo como Trump, que el otro día, que supongo que lo habréis presentado, el otro día estaba en una una fábrica de no sé qué, o algo, no me acuerdo, tal, visitándola, y un empleado le dijo, un obrero que estaba allí, ¿cómo le dijo? Le dijo, a ver si me acuerdo, le dijo una cosa y el tipo respondió sacando un dedo. No sé si lo visteis. Sí, Bueno, o sea, lo llamó ¿cómo lo defensor de llamó? pedófilos, así lo llamó, defensor de pedófilos por Epstein. Y Sí. el bueno de Trump con el dedito mayor arriba. Arriba y cuentan que además le dijo algo así como que te vayas a la porra, pero más duro. Sí. Entonces, claro, o sea, está la diferencia, o sea, de un tipo que es un matón de barrio y un diplomático que mantiene una postura de decir, no hagan ustedes lo que piensan hacer, porque responderemos como respondimos, pero con mayor fuerza en la guerra de los 12 días, pero estamos abiertos al diálogo, son ustedes los que han saboteado los diálogos y los que nos han engañado. Por eso tenemos malas experiencias, lo que cuenta el ministro de Exteriores. Quiero decir, pero lo cuenta de una manera firme, pero correcta, digamos. Es decir, no va por ahí sacando dedos. O sea, no sale cuando el presentador de la Fox y le dice el presentador de la Fox un mensaje para Trump, no sale sacando el dedito, voy a sacar otro dedo, ¿eh? Este no es. No sale sacando el dedito y dice, mire, para Trump, este. No, eso no. Es decir, pues estas son ya diferencias pues más que obvias. Es decir, pero yo creo que Irán, vamos, los dirigentes iraníes tienen interiorizado, a pesar de lo que intenten, pues eso, que no se produzca, que el ataque se va a producir, sea ahora o sea el mes que viene, pero que inevitablemente hay una segunda parte de la guerra de los 12 días. Y bueno, como tú contabas, las señales son ambiguas, hay señales muy claras, como que el avión presidencial de Israel se ha ido a Chipre, que siempre que se va a Chipre es porque ha habido un ataque gordo. Es decir, luego sí, están abandonando las bases, como esta de Al-Wait y otras. La cuestión es, ¿qué va a hacer Trump? Pues tiene, en principio, el abanico es muy amplio. ¿Va a hacer un ataque real? Cuando digo real, duro, ¿o va a hacer algo simbólico, semipactado, como lo que fue el ataque contra el programa nuclear iraní? Donde yo ataco el programa nuclear iraní, pero no lo destruyo, además no tengo capacidad para ello, la famosa bomba esta que llega hipotéticamente, en teoría, hasta los 60 metros de profundidad, en la práctica depende de muchos factores y de los 20 no pasa, en el mejor de los casos. La GBU, no me acuerdo el nombre, 57 creo que es, pero no me hagas mucho caso. Pero quiero decir, y luego te dejo, evacúo la base de Qatar, esta de Al-Udeid, y te dejo que bombardees a placer, porque allí no tengo nada importante. Y todos quedamos contentos. Yo digo que he tenido una victoria que acaba con el programa nuclear iraní, aunque no es verdad, que más da, y los iraníes pues, pueden decir que hemos respondido a la agresión norteamericana. ¿Va a hacer algo así o no? Esto es lo que no sabemos. Sí. Querría como último tema de conversación, Fernando, Sí. las posibles consecuencias de esto, pero antes, recién vos referenciabas las responsabilidades estadounidenses en el surgimiento del islamismo extremo, y yo a partir de esta palabra, este término de responsabilidad, inmediatamente recordé lo siguiente, estimado Fernando. A ver. La responsabilidad histórica de Alemania en la guerra en Ucrania y en la situación geopolítica euroasiática actual. ¿Y por qué recordé esto? Porque hoy mismo nuestro canal de Patreon, Demoliendo Mitos en Patreon, presentamos esta reacción increíble, este análisis espectacular de Fernando y de este servidor a una entrevista concedida por el economista estadounidense Jeffrey Sachs, ultracrítico de los Estados Unidos,
concedida al profesor Glenn Diesen sobre las responsabilidades históricas de Alemania en todo esto, a partir de lo cual comenzamos un análisis, Fernando, hoy retrocedimos hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos. No, y más, incluso. Yo retrocedí Fernando, hasta la unificación alemana. Es decir, que ha dicho aquí en esta plataforma... 1871, sí. Que dicho en esta plataforma, digamos que Alemania desde entonces ha tenido un devenir político desafortunado. Fíjate. Qué diplomático. Esto dicho aquí. En Patreon no lo digo con estas palabras, lo digo de una manera un poco más contundente. Digamos, sí. Y ahí podéis ver cómo me refiero al mundo germano en general, a Alemania en particular, a los anglos. Es decir, no olvidemos que esto se nos olvida de que Inglaterra, vamos, el Reino Unido y Estados Unidos, en tanto que heredero y creación del Reino Unido, pues son también germanos. Es decir, germano es todo aquel que va a hablar una lengua germánica y el inglés es una lengua germánica. Y no digo más, porque si no la lío. 3 emisiones hasta ahora, Fernando. Esta última, la de hoy, sobre la responsabilidad histórica alemana. El anticipo también lo presentamos en YouTube. La emisión sobre el sionismo y la primera sobre la doctrina nuclear rusa con Sergei Karaganov. Sí. Realmente espectacular esto de poder presentar ahí todos los temas sin pelos en la lengua, Fernando. Estamos realizando unos análisis espectaculares ahí, reaccionando a los análisis de los más grandes expertos del mundo. No lo desaprovechen, acompáñennos ahí con la suscripción a Patreon. Así es, por lo menos podemos expresarnos con mayor libertad, que no poco. Efectivamente. La última. En el caso de que comience algo parecido a lo de los 12 días, ¿no presentaría esa situación una capacidad o un potencial de escalada tremendamente peligroso en el caso de que responda Irán con todas sus armas, todos sus misiles contra Israel, Israel aparezca acorralado y eventualmente responda de forma nuclear? Pues efectivamente, ahí entramos en un lío muy gordo. ¿Por qué? Porque está claro que si hay un ataque, que va a ser conjunto israelo-estadounidense, el que se va a llevar las tortas fundamentales va a ser Israel, porque como estamos viendo, los norteamericanos están evacuando bases, bueno, y en el peor de los casos, pues le destruyen una base si tienen 800 en el mundo, pues cosas peores les han pasado. Es decir, ellos tendrían relativamente pocos problemas. A los que le iba a caer de todo, como vimos en la guerra de los 12 días, misiles por todos los lados, es a Israel. Y como hemos dicho muchas veces, Israel es un país indefendible, porque no tiene profundidad estratégica, porque es muy pequeñito, porque como se ha demostrado a través de sistemas de saturación, la cúpula de hierro, la onda de David, los Arrow y todos los misiles norteamericanos, los Tajad, los Patriot, etcétera, no sirven para frenar a los misiles. Irán se ha estado rearmando desde la guerra de los 12 días con armamento fundamentalmente de China y de Rusia y preparándose para este segundo round. El que se va a llevar todos los golpes va a ser Israel. Y no olvidemos, Israel ya en el cuarto día de la guerra de los 12 días ya estaba pidiendo tiempo muerto y que los norteamericanos intervinieran de alguna forma para salvarles el trasero. Luego, además tendríamos que no habría guerras separadas, me explico. En este caso, todo lo que hay del eje de la resistencia intervendría. Hezbollah no tendría más remedio que intervenir. No que estén ahora mismo con ganas de pegarse con los israelíes, pero no tendría más remedio. Es decir, los houthis que ahora mismo están tranquilamente viendo cómo los saudíes acaban de masacrar a los proxies, bueno, los proxies de los saudíes acaban de masacrar a los proxies de los emiratíes en Yemen, y estaban ahí observándolos como quien lo ve en un televisor, pues tendrían que responder lanzando sus misiles y tal, y montando otra vez el lío en el estrecho de Bab-el-Mandeb, que bastante lío tiene ya. Es decir, que la que se le haría sería espectacular. Espectacular. Y luego dices, ¿pero qué puede hacer que no haya hecho ya Estados Unidos? Todo el mundo, ya digo, hasta el más tonto de los tontos, de los asesores de Trump, descarta, porque es inviable
un ataque terrestre en Irán. Eso sería un suicidio, es decir, una derrota espectacular de Estados Unidos. Es un país que es como 3 veces España y con 90 millones de habitantes. Es una cosa inviable. Es decir, entonces, puedes bombardear. ¿Qué vas a bombardear? Ya te has cargado, entre comillas, el programa nuclear iraní, que además esas instalaciones han sido reforzadas y se han creado otras nuevas, con más profundidad, etcétera. Esto ya no vende. ¿Qué vas a bombardear? ¿Al ejército iraní? ¿A la Guardia de la Revolución? Sí, bueno, pero... ¿Y a cambio vas a tener un Israel destrozado? No sé, es decir, yo no veo qué puede hacer ahora mismo Estados Unidos que le beneficie sin perjudicar a Israel. Que esta es la clave. Porque sí, si no fuera por el tema de Israel, si te da igual Israel, a lo mejor le da igual, a Trump, ¿no? Estas cosas, Trump es un tipo de principios. O sea, no tiene ningún principio. Es decir, él es prosionista porque le conviene, no porque se lo crea. Es decir, o sea, este tipo, su principio es ganar y hacer negocios y ya está. Y poner un resort en Gaza. Esto es su principio. Entonces, claro, lo que le encantaría es caotizar, porque saben que lo único que pueden hacer es caotizar. Tenemos el caso de Venezuela. Como la oposición era tan impresentable, dijeron, no, mejor que gobiernen los que están, hacemos la operación esta un tanto cosmética de quitar a Maduro, de secuestrarlo, pero demostramos nuestra fuerza, pero que se queden los que están, porque si no, esto, aquí hay petróleo y esto con la oposición, estos son incapaces de gobernar, que gobiernen los que están. Aquí tendríamos un caso contrario. Vamos a caotizarlo y lo que intentarían hacer, que ya lo han intentado muchas veces por otras vías y no lo han conseguido, es fracturar Irán en sus minorías nacionales, creando una especie de señores de la guerra, microestados fácilmente manipulables. Es decir, en el norte, en la zona de Tabriz, donde están los azeríes, pues allí crear un estado azerí que tendría más población que Azerbaiyán. Pero bueno, es decir, azerbaiyanos y tal. Los kurdos, que crean un Kurdistán iraní, en la zona del Kurdistán. Los árabes, que están ahí en la zona pegada al Golfo Pérsico, a Kuwait, a Irak, pues igual. Los bedou paluches, pero claro, eso tendría muchos problemas porque caotizas Irán y tiene muchos perjudicados. Por ejemplo, Pakistán, que ha dicho no, y Pakistán es un estado nuclear. Y tiene un acuerdo nuclear con los saudíes, otra cosa es que lo cumplan. Es decir, pero bueno, es decir, que ojo, y aparte, es decir, lo que tengo claro es que incluso los norteamericanos, yo creo que si los israelíes estuvieran dispuestos a lanzar un arma nuclear, los pararían. Porque ojo, es decir, es más, hasta los chinos y los rusos habrán advertido de la peligrosidad y las consecuencias negativas, estoy hablando en términos diplomáticos, de utilizar armas nucleares contra Irán. Como cortesía de nuestro canal amigo sí, fundamental. Telegram, Guerras y Geopolítica, aquí las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Acá, qué agresivos los chinos, Fernando, qué agresivos los rusos, qué agresivo Irán con todas estas bases. Ah, no, estas las bases estadounidenses. Pero los malvados iraníes que tienen la manía de acercarse a las bases estadounidenses. No es que las bases las pongan, no, es que se acerca Irán, se acerca Rusia, todos se acercan. Es que es de coña, no hay más que ver. De aquí el retiro de tropas de todas estas bases en este momento como precaución, como medida precautoria de Estados Unidos ante una eventual respuesta de Irán, porque Irán no va a cometer estas bases sin un previo ataque estadounidense, ¿no? Esto es un riesgo, sin dudas, para Estados Unidos, la posibilidad de algún ataque contra uno de estos países, pero el mayor riesgo, sin dudas, una respuesta fuerte contra Israel y que Israel, entre la espada y la pared, con un gobierno de lunáticos supremacistas, determine el uso de sus armas nucleares, ¿sí? Pero ahí, claro, ahí yo creo, porque nunca se sabe, pero yo creo que, ya digo, tanto norteamericanos como chinos como rusos intentarían decir, bueno, a ver, una cosa es que hagas el burro y que te hagas masacres en Gaza, otra cosa es que lances un ataque nuclear
porque es que esto ya son palabras mayores, porque va a implicar a otros países. Pakistán le pones una tesitura muy difícil y a partir de ahí... Netanyahu no va a llamar a Xi Jinping y a Putin antes. No va a llamar, pero quiero decir, yo supongo que previamente ya hace tiempo que le habrán advertido de que los intereses rusos y chinos se verían extraordinariamente afectados, por decirlo diplomáticamente, si a esto se les ocurre lanzar un arma nuclear y que tendrían que responder de alguna forma. Vamos. Es que una cosa es que los rusos se lleven relativamente bien con los israelíes y que pacten cosas como en Siria. Otra cosa es que lancen una bomba nuclear contra uno de sus principales aliados y rompan el tabú nuclear que se ha mantenido desde que los norteamericanos lanzaron las 2 bombas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, que nadie ha empleado bombas nucleares desde entonces. Es que la que se puede liar es una escalada nuclear y que puede acabar directamente con la humanidad, es decir, con una guerra de todos contra todos, es decir, a bombazo limpio. Entonces, yo creo, supongo, no lo sé, que ese mensaje hace tiempo que se lo dieron, ¿no? Quiero decir, que cuidado, que esto ya nos afecta. O sea, el tema de que se usen armas nucleares, esto es un tema tabú. Sí, pero... Supuestamente, pero claro. Tu análisis desde la lógica. Ahora, recuerdo ahora a Ben-Gvir, el ministro de Interiores de Israel, recorriendo las cárceles con los presos políticos palestinos, escupiéndolos e insultándolos. El ministro del Interior, torturándolos frente a las cámaras como divertimento. Bueno, Netanyahu además de un genocida, un corrupto mercenario impresentable. Y del otro lado, Trump. Pero bueno, a ver, el Estado profundo norteamericano, digamos, claro, Netanyahu, que aunque, bueno, que es, o sea, Ben-Gvir, Smotrich y tal, estos son unos iluminados chiflados. Netanyahu es, entre comillas, más pragmático en el sentido que como es un corrupto y un ladrón, está dispuesto a matar a toda la gente que pueda, pero no a que le maten a él. Porque esto acabaría con Israel, quiero decir. O sea, estamos hablando que un ataque nuclear supondría una respuesta iraní, por ejemplo, contra la central nuclear de Dimona, y se acabó Israel y se acabó Netanyahu. Quiero decir, entonces, no olvidemos que, para desgracia, entre comillas, de los israelíes, porque, bueno, gracias a eso tienen armas nucleares, pero la central nuclear de Dimona, de todas las instalaciones, en un país enano, es decir, que está en el desierto del Negev, un país enano, si atacan eso, la radioactividad, vale, matar a los palestinos, pero va a matar a todos los israelíes, incluido Netanyahu. Es decir, ojo con jugar con estas cosas porque tienen la bomba en casa. Es decir, entonces, yo supongo que esa parte, digamos, de superviviente que tiene Netanyahu a todo, porque es un tipo sin escrúpulos, pero que no quiere que le maten, pues te pararía a los chiflados fanáticos que están dispuestos a llegar al apocalipsis. Venga, apocalipsis y tal. Bueno, pues, pero vamos, todo esto son especulaciones mías, quiero decir, pero ¿quién sabe? Sí, que también podría Netanyahu determinar el inicio de un ataque nuclear desde Miami. ¿Por qué no? Como su hijo. También, pero joder, ya tiene que correr para irse a Miami. Quiero decir, pero claro, es decir, yo creo que lo que ha contenido fundamentalmente a los norteamericanos en ir a una guerra abierta, ¿no? Lo que vimos, esa intervención bueno, pactada o semipactada o tal en la guerra de los 12 días, a una guerra abierta con Irán, es que no ven opciones buenas, ni una. Es decir, es que por más que empiecen a haber opciones, no ven ninguna buena. Y con lo cual, esto les ha frenado. No les ha frenado que... No. Primero, la capacidad del país. Estamos hablando de un país con una capacidad enorme, con apoyos importantes, y que luego no ven qué hacer para caotizar Irán sin que las consecuencias de la caotización de Irán se extiendan por toda la región, pueda llegar a una guerra nuclear y desde luego,
vaya a montar un caos petrolero que sí, va a afectar mucho a China, pero va a afectar también a Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue importando petróleo. Es decir, quiero decir que es que aquello se puede generar un efecto bola de nieve, y eso lo saben, y habrán hecho 2000 simulaciones en las que ninguna ganan, y todo acaba hecho un desastre también para ellos. Fernando, sobre el cierre, imágenes de la represión del régimen. Esto seguramente en Teherán. Lo presento. Sí. Aquí la represión ¡Oy! de las fuerzas iraníes. Pobres manifestantes. Ahí. Sí. Ahora, llamativo, ¿no? Como que los cánticos en inglés, la gente hablando en inglés. Bueno, pero es para que lo entiendan, como están televisándolo, para que lo entiendan en otros países y tal, seguramente. Sí. Incluso caras de estadounidenses, medios estadounidenses. Bueno, a ver, los iraníes tampoco. Fernando, ¿qué he visto en Estados Unidos? Que es Estados Unidos. Pero me estás contando que en Estados Unidos la policía reprime con brutalidad o, por ejemplo, mata por la espalda casi todas las semanas a alguien. No me lo puedo creer. Es decir, por favor, ¿qué cosas me dices? Esto también en Irán, acá, ahí. Aquí, Sí, ya lo veo, ya. Ya veo que, en fin, no son muy suaves. No. Todo esto, el tipo en el piso gritando no me resisto, lo machucan a golpazos, y lo mismo. Claro. Eso y es verdad, estos no son los de los de antimigración, estos que asesinaron el otro día a una señora. El ICE, ¿no? El ICE. El ICE sí. Esto en Los Ángeles ahora, ¿eh? Hace un rato Minneapolis, ahora Los Ángeles. Bueno. Sí. Bueno. ¿Y la represión en Irán, Fernando? ¿Cómo? A ver, pero ya sabemos, Estados Unidos es una democracia, ¿eh? O sea, pueden cargarse gente y esto. Tienen en porcentaje y en números absolutos, por supuesto, tienen la mayor población reclusa del mundo. La mayor. Cerca de 2 millones. Pero son una democracia, ¿eh? Por mucho. Sí. Por mucho, claro. Es decir, pues no sé. Es decir, a ver, a estas alturas, ya fuera de las coñas, si alguien todavía piensa que Estados Unidos es una democracia, de verdad, tiene graves problemas cognitivos o tiene una fuente de información tan absolutamente sesgada que cambie. Búsquenos a nosotros o cualquiera que le van a dar porque es que una respuesta distinta, porque ni siquiera desde el punto de vista electoral aquello es una democracia. Hemos examinado muchas veces con las elecciones y tal, presidenciales, estas que van a venir en medio término. Aquello es un cachondeo. Es decir, allí no ganan los más votados. Otra cosa porque hay, digamos, más que sospechas, sino porque lo diga Trump, y antes incluso de que se presentara Trump, de que las elecciones se han amañado de 1001 formas, tanto a nivel presidencial como a nivel del Congreso como a nivel local. Bueno, a nivel local es el cachondeo padre. Es decir, aquello no se concibió nunca, los padres fundadores no concibieron nunca aquello como una democracia. De hecho, la temían. Por eso las elecciones presidenciales se hacen con compromisarios. Es decir, con señores. Por cierto, Fernando, casi innecesaria de nuestra parte la aclaración de que nuestras críticas a la política exterior de Estados Unidos, incluso su política interior, no al pueblo estadounidense, no a la gente de pie, con muchos amigos estadounidenses y todos ellos escandalizados por todas estas barbaridades. Como por ejemplo aquí el actor Mark Ruffalo, el otro día protestando por el asesinato de esta chica, Renee Nicole Good, con 3 hijos, una beba chiquita asesinada a mansalva por uno de estos monigotes del ICE. For Renee Nicole Good, who was murdered. We have a vice president who's lying about what's happening. We have we're in the middle of a war with Venezuela that we illegally invaded. He's telling the world that international law doesn't matter. He's the worst human being in the world. If we're relying on this guy's morality for the most powerful country in the world, then we're all in a lot of trouble. Bueno, en otro momento él diciendo por ahí en esta misma declaración, realmente nos da vergüenza lo que hacen en nuestro nombre. Así que bueno, tomaba sus palabras como una muestra de que
sí, de no generalizar al común de la gente. En Estamos en hablando- gran medida los estadounidenses de Claro. a pie también víctimas de este impresentable de Trump, ¿no? A ver, Y antes de Biden. estamos hablando de una población, si mal no recuerdo, en torno a los 340 millones de habitantes. Hay de todo. Quiero decir, esto es como cualquier país. Hombre, a lo mejor en Andorra es más homogéneo, no lo sé, que son 4 gatos. Pero vamos a ver. Esto es como decir que los rusos, que son 147 millones, son menos. Pero bueno, los chinos, que son 1.400, los indios, que son 1.400, piensan no sé qué. No, mire usted, que hay de todo. Es decir, entonces sí hay gente de gatillo fácil en Estados Unidos y gente que se opone a esto. Es decir, Fernando, querido, mañana bien. nos acompañarán Eduardo Bior y Santiago Martínez en Muy un análisis interesante. de la situación geopolítica internacional. Por hoy vamos a redondear aquí y nuestro reencuentro el día domingo, ¿verdad? El Domingo, viernes San efectivamente, ahí Sí. podremos saber si ha habido ataque o no ha habido ataque en estos días, claro. Efectivamente. Se hacen porras, es decir, se puede. Yo sé que esto puede parecer muy, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo la palabra. Apuestas, Bueno, ¿no? Llaman a porras, llaman sí, a las apuestas, no, pero que puede parecer muy frívolo está hacer porras sobre una guerra, pero chico, es que es lo que hay. Es decir, tampoco vamos a entrar ahora no sé, con en plan pejigueras y tal. Quiero decir, a ver, es una manera, además de quitarle tensión, porque si le metemos más tensión a la cosa, pues bueno, es decir, distendir con este tipo de cosas o con el humor, pues bueno, es decir, es beneficioso. Así que escriban por ahí, ya sabéis lo que pensáis. Es decir, ¿va a haber una guerra en estos días? Sí, no, y tal, pues por esto, por aquello, por lo demás allá. Porque bueno, los que quieran acompañarnos en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar en esta plataforma, bienvenidos y bienvenidas también. Estimadísimo Fernando, un abrazo y hasta pronto. Chau, chau. Hasta luego, chao, chao.